Como todos los jueves, cuando ella puede, porque anda muy ocupada la amiga, la licenciada Sandra Arellano, preventora de ciberdelitos con su bloque de ciberprevención. ¿Cómo anda, amiga? ¿Cómo está, Felo? ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Cómo anda usted? Muy bien. Mucho trabajo. Mucho trabajo. Mucha prevención. La verdad que sí, bueno, yo siempre digo que es importante que la gente acuda a uno cuando tiene alguna duda, antes que meta la pata, antes que envíe dinero o antes que caiga en otro tipo de delitos. Muchos mensajes he tenido por su bloque. De gente diciendo, a mí me pasó eso, qué bueno que lo diga porque lo voy a tener en cuenta porque uno nunca sabe cuándo te puede pasar. Agradecen también que ver el tema de las características del teléfono. Sí. Pequeños datos que uno a veces los deja pasar por alto, ¿no? Es que, ¿sabes cuál es el problema? Yo siempre resalto, Felo, de la prevención, que la gente cree que no le va a pasar. O hasta que tengas un caso en tu familia, ahí es como que recién ¿qué hago? Claro, entonces, cuando te pasa, ¿viste? Es como el cuento del tío, cuando te pasa ahí recién empezás a creer y a entender y a cuidarte. Sí, así es. Porque se trata de cuidarse cada uno. Es que la información es justamente para uno y para nuestro entorno, porque capaz que a vos no te va a pasar porque tenés esa información, pero otro, tu familiar, tu amigo, tu conocido, capaz que no tiene esa información que vos tenés, que cuando le pasa no sabe qué hacer, y vos teniendo esa información le puedes decir, mira, yo aprendí o escuché o me fui a tal charla y dijeron esto, que se hace esto, aquello, lo otro, escuché en algún lugar. Y eso está bueno porque uno, sin querer queriendo, es replicador del conocimiento. Es cierto. Bueno, es muy útil el bloque, ¿sabes? La gente lo agradece, te lo quería transmitir. Casos de hoy, ella siempre me trae casos, ¿viste? Esos casos de resonancia semanal. Arrancamos con el primer caso, que yo quiero que me expliques qué pasó con este caso, porque la verdad son casos tremendos. Este me pareció tremendo. Ahí vemos tres diferentes momentos. Sí, estos dos casos que traje esta semana son justamente de los que estuve asesorando. Una tutora se comunicó conmigo muy preocupada porque le habían agregado a su hija a un grupo donde había más de 300 personas y en un principio habían primero niños nomás. Niños. Y bueno, obviamente empezaron a agregar más gente desconocida y empezaban a enviar stickers. Yo mandé algunas nomás, pero habían otras que eran muy fuertes. ¿Más fuertes que esta? ¿Que alguien le escriba mostrarme las tetas a una criatura? Sí, había... Perdón, se puede decir esa palabra, la digo, pero es fuerte, ¿no? Sí, y había, bueno, hay más, pero bueno, por supuesto que por el horario y también por una cuestión... Quise compartir esto y es importante porque la tutora estaba muy preocupada. En primera instancia yo le consulté también para saber qué edad tenía su hija, me dijo que 11 y que no entendían nada los chicos de qué se trataba el grupo y por qué se estaba subiendo ese tipo de contenidos, porque empezaban con stickers, con palabras y después obviamente empezaba a subir de tono lo que se iba subiendo, digamos. Bien. Entonces, en primera instancia, tener en cuenta de ver quién, en este caso le agregó a la chica. Nosotros habíamos hablado de esto, Felo, pero nosotros hablamos la otra vuelta, pero era para también configurar el WhatsApp para ver quién te agrega en un grupo. Eso habíamos hablado nosotros y mostramos el paso a paso. Te agregan en un grupo, ¿te da la opción salir del grupo? Sí, el problema es que hay que ver si a un compañero no fue el que le agregó. Claro. Es el tema, porque capaz que vos configurás y pones que me agreguen solo mis contactos, que nosotros el otro día mostramos el paso a paso. A mí me parece que los grupos, mira, estoy en varios grupos de periodistas y hay grupos donde está prohibido hablar de cosas que no tengan que ver estrictamente con lo periodístico, que me parece bárbaro. Y hay un administrador que donde ve que vos publicaste algo que no va con el grupo, te bloquea. Sí, me parece que hay que saber a qué grupo estás ingresando. En mi barrio pasó que armaron un grupo y se empezó a agregar gente, y llegó un momento que había gente que uno no conocía y que obtenía datos de tu seguridad, de tu casa y demás. O sea, hay que tener mucho cuidado con los grupos. Y en este caso hay que ver también en primera instancia quién accede, en este caso al compañero, si sabía también de esta situación, porque acá no nos tenemos que olvidar que muchas veces también terminan hackeando a los chicos. Y a través del hackeo que le hacen del WhatsApp, por ejemplo, logran tener los contactos de sus compañeros, de sus familiares. Entonces pueden armar también este tipo de grupos y también... ¿Dónde fue este caso? Esto de acá en Corrientes. Este es en Corrientes. ¿Me mostrás la imagen otra vez en grande? Porque vi un detalle ahí. Está armado con un teléfono con la característica. Me acordé de vos, sí, lo primero que me fijé es eso. Esa característica 377 es de Buenos Aires, más o menos, de las Flores es.
Entonces acá hay que tener mucho cuidado porque, ¿sabes cuál es la intención en realidad más allá de compartir no solo sticker, había obviamente todo tipo de imágenes, pero ver quiénes contestan. De la cantidad de chicos que hay, va a haber con que haya uno o dos que contesten, que le llamen la atención, que se rían, es ahí que donde comenten. le van a hacer hincapié, ¿no? Exactamente, porque puede ser, y no nos olvidemos, ahí hay algo también que no sé si prestaron atención, el tema de las edades, había una encuesta. Sí. En donde preguntaba qué edades tenían. ¿Qué edades tenían los del grupo? Pero si el que armó el grupo se supone que sabe a quién le... Pero vos fíjate que decía 11, 12, 13 y daba otras opciones, entonces ya están midiendo qué edades tienen los chicos. Entonces acá es muy importante y tener cuidado, Felo, porque el que contesta es muy probable que le escriba de manera privada a esta persona. Acá hubo un caso el año pasado o el antepasado, no recuerdo bien, que te agregaban en un grupo que se llamaba Amigos de Cristo, y que uno creía que era algo religioso y era algo así, era para conocer gente, pedirte fotos y todo ese tipo de cosas. Lo eliminaron, lo bloquearon, lo denunciaron, no sé qué pasó con eso, pero es muy común recibir eso. Hay que tener cuidado con lo que los chicos, a dónde lo agregan. Acá por ahí también el problema es la edad de los chicos, porque, claro, a ver, hay que tener en cuenta que son niños. Sí. Entonces, la madre estaba muy preocupada, la hija le termina contando y los padres se van enterando porque algunos chicos comentan, no todos. Entonces, aquellos que por ahí se asustan o no están también con ese tipo de contenidos, no manejan ese tipo de contenidos, les cuentan a sus padres esa situación y obviamente que la angustia porque es encontrarse con algo nuevo. Me hiciste acordar que preguntó hace poco una madre preguntaba cómo manejar el contenido TikTok. Me dejé así despachado, porque sus hijos consumen TikTok y a veces ella cree que hay contenido que no es apropiado para la edad de los chicos. Y todo es configuración, Felo, se puede llegar a configurar. Se puede configurar. Sí, se puede configurar. Contenido solo para niños, que le deje, por ejemplo, habilitado. Sí, igual que YouTube. Es lo que yo le expliqué más o menos a mi forma. Sí, todas las redes sociales tienen su configuración, así que es importante, en este caso, informarnos o si no, bueno, buscarla a alguien que YouTube sepa. Cuando vos subes un video te pregunta si es para menores, si está calificado para adultos. Sí. Es cuestión de configurar entonces. Y también el control parental, que también es importante que los adultos, los tutores aprendan a utilizar el control parental, que también se puede aplicar a las redes sociales, a YouTube y a todas las plataformas. Es cierto. Vamos al segundo caso. Bueno. Segundo caso. Me olvidé de cambiar el texto. David, estás perdido, ¿no? Porque no te cambié el texto. ¿Viste? El texto no cambió. Ese es el segundo caso. Contame de qué se trata. Ese caso tiene que ver también con un caso de esta semana que pasó también acá en Corrientes. Nosotros por ahí ya venimos charlando de esto, Felo, pero es importante mostrar los casos concretos que van llegando, ¿sí? Acá también tiene que ver con un crédito. ¿Te acordás que habíamos conversado la otra vuelta? Esto es muy común verlo en Facebook, que te ofrecen préstamos a solo, con un solo documento y nada más. Exactamente, y a esto quería resaltar porque en mi caso particular, los casos que asesoro, es increíble la cantidad de estafas por publicidad. Sí, por publicidad, que uno cree que realmente la firma es importante. Y en este caso este muchacho se contactó y fíjate cómo es al revés, nosotros muchas veces estamos informando a la gente de tener cuidado cuando los estafadores se contactan con nosotros y acá es al revés, nosotros nos estamos contactando con los estafadores. Nos estamos entregando servidos. Entonces vos fíjate que vio una publicidad, ingresa a esa publicidad y le empieza a preguntar porque quería sacar un préstamo este muchacho. Sí. Entonces le empieza a decir, bueno, para sacar el préstamo voy a necesitar tu nombre completo, tu DNI, a qué banco perteneces. Ay Dios, todo lo que no hay que decir. Entonces, vos fíjate que el muchacho le contesta que no, que él quería saber nomás los créditos que están dando. Cuestión que al cabo de unos minutos le terminan llamando a él porque vieron que no... O sea, uno pide plata pero te terminan sacando plata a vos. Y en primera instancia él no dio sus datos porque decía, yo quiero saber los préstamos que ustedes dan nomás. Sí. Entonces le llamaron. Y en esa llamada, media hora estuvieron llamando con él, imagínate cómo le estuvieron... Claro, la psicológica. Exactamente. Y la cuestión es que le terminaron diciendo que él tenía que pagar una anticipación de 50.000 pesos primero, para ver si podía acceder al préstamo, y así le fueron sacando plata. Cuestión, le terminaron sacando más de 200.000. ¿Y qué necesitaba un préstamo para algo importante? Y pero fíjate que terminó perdiendo dinero, más de 200.000 pesos terminó pagando. Creo que quería un préstamo, no sé, de 5 millones, una cosa así. Y bueno, no sabemos exactamente para qué el préstamo, pero a lo que voy es que muchas veces juegan con la necesidad de la gente, porque capaz, como vos decís, quería sacar un préstamo para, por ejemplo, no sé, hacer su pieza o lo que fuese, para invertir en algo, comprarse algo.
y lamentablemente termina perdiendo dinero. Perdiendo. 263.000 Sí. pesos perdió. Qué En un locura. ratito. Entonces vos fíjate que no estaban en sus planes dar los datos de él. Él no dio, al final no terminó dando los datos, pero terminó dando la plata y sus datos también. Claro, ¿y cómo fue? ¿Desaparecieron de la nada? Y por supuesto que desaparecen, te ¿Y bloquean. la publicidad sigue todavía en las redes? Y la publicidad, ese es un tema también, porque, a ver, yo siempre digo, si uno entra a las redes sociales, ¿qué es lo primero que hay que fijarse Claro. en una red social? Que también lo charlamos antes, los comentarios. Exacto. Es muy probable que si, por ejemplo, a ver, estas personas son estafadoras, seguro que va a haber, salvo que bloqueen los comentarios, Es que va a los haber bloquean. uno o dos Te iba a personas decir. que te A van veces dice 163 comentarios y vos querés abrir y no tiene ninguno. Están o ocultos. tienen comentarios buenos, pero también pueden ser ellos mismos Que que se le escriban. dicen a las personas que escriban, digamos. Pero a ver, yo te pregunto, ¿ese estafador tiene que pagar a la red social para que su publicidad salga tanto Por tiempo? supuesto. Por eso yo siempre menciono y hago hincapié de que los estafadores se publicitan en internet, que de Sí. hecho vos entras a Google y pones cualquier cosa Sí. y te salta, y de hecho te saltan las primeras opciones muchas veces, Felo. Sí. Entonces hay que tener mucho cuidado, muchas veces cuando dice patrocinado, por ejemplo, eso hay que tener mucho cuidado también porque es una publicidad paga, que no Ajá. sabemos si es de un estafador o no. Ahora hay una estafa también que está circulando por WhatsApp, que de paso alertamos a la gente, de una importante empresa de autos que te ofrece un nuevo modelo, te invitan a un link y ahí tenés que llenar tus datos para acceder a un ¿cómo se llama? Cuando tipo un plan de ahorro. Ajá. Es mentira, gente, tengan cuidado con eso. Tengan mucho cuidado. ¿Querés comprarte un auto nuevo? Andá a una concesionaria oficial o ingresá a los medios oficiales, ¿no? No te enganches por un grupo de WhatsApp. Claro, no, y acá también con el tema de las publicidades, Felo, a ver, antes de hacer clic, colocar algún dato personal o inclusive hacer alguna transferencia, tratar de corroborar todos los datos posibles, fijarnos si esa cuenta es oficial, ¿sí? Si tenemos la posibilidad de ir al lugar físico, como lo resaltábamos antes, ¿te acordás? Sí. En otra oportunidad, ir, porque lamentablemente no solo vamos a estar perdiendo nuestro dinero, sino que también vamos a estar perdiendo datos personales que pueden ser utilizados con otra finalidad. Y con respecto al primer caso, la tutora estaba muy preocupada y me dijo qué podía hacer. En primera instancia, obviamente que le dije que salgan del grupo, Ajá. ¿sí? Que traten de hablar con los chicos para ver cómo se dio esta situación, qué compañero fue, para que traten de conversar entre ellos también y tengan esa precaución que no vuelva a pasar, o que si vuelve a pasar que sepan qué hacer también. Y acá también tener mucho cuidado del hecho de que cualquier persona le puede estar contactando, ya tienen el número de los chicos, que le pueden volver a escribir en algún momento, que Ajá. también sepan, y que sobre todo que hablen con los chicos de estas cosas, Felo. Que no se asusten, sino que se informen y que hablen con ellos, porque, a ver, yo siempre digo, no vamos a estar todo el tiempo con los chicos, ¿sí? Hoy en día la mayoría de los chicos tienen su teléfono celular propio, entonces todo el tiempo no va a estar el adulto encima del niño o del adolescente, en este caso son niños, pero hay que hablar con ellos de estos temas, porque puede haber una persona malintencionada del otro lado que le saque información, que le pida, mandame una fotito o estás solo en tu casa, y ahí vamos a entrar en otra cuestión que también tiene que ver con grooming y demás, que ya veníamos charlando nosotros también antes, pero sobre todo no asustarse, sino informarse. Exacto. Eso es lo que yo le dije a la tutora, que esté tranquila, que no pasó nada, pero que está bueno que su hija se haya acercado y hablado con ella y decirle esta situación que estaba pasando. Y eso es lo que hay que generar, justamente el diálogo, que los chicos ante cualquier problema o incomodidad que tengan, que se acerquen a un adulto responsable. Si no son los padres, alguna otra persona responsable adulta. Estaba leyendo un mensaje mientras vos hablabas, estaba tratando de leer un mensaje que preguntan qué hago yo si tengo un mensaje de eso y tengo la sensación de que me están estafando, ¿qué hago? Bueno, en este caso, en primera instancia la estafa se tiene que concretar cuando vos mandes el dinero, porque Claro. si no, no sirve tampoco ir a hacer la denuncia porque no te la van a Por tomar. intento, ¿no? Y en realidad no, salvo lo que pasa es que tiene que haber otra denuncia porque si no, no se investiga. No tiene Felo. validez. Y con respecto a las redes sociales, eso que lo que vos dijiste de las redes sociales me parece importante también el hecho de que sí sería bueno Ajá. que, por ejemplo, en este caso el muchacho sí fue estafado, ¿sí? Pero acá sería bueno también decir cuál fue la red social que él se contactó para Claro. que otras personas tengan cuidado. Tengan cuidado. Sí se puede reportar ese sitio, por ejemplo, pero se necesitan muchos reportes para que se baje. Son muy comunes más del Facebook, ¿viste? Instagram no es que tiene tantas ofertas así. El Facebook sí sigue siendo todavía... Y lamentablemente las publicidades, te salen en todos lados, en Exacto. YouTube, en Instagram, Te sale, en Facebook. claro. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo siempre digo,
pensar 2 segundos antes, que no nos ganen las emociones. Sí. Y sobre todo si tenemos alguna duda, consultar con otra persona para decir, ¿será cierto esto? Pues fíjate que esta persona le llamó por teléfono y le terminó convenciendo para que transfiera dinero. Y el muchacho no tenía pensado dar sus datos personales, o sea, él tenía claro que sus datos personales no iba a dar y terminó dando el dinero y terminó dando sus datos, porque las transferencias estás compartiendo también datos, digamos. Tremendo. Y ahora también está muy de moda que te llaman de todos lados, ¿viste? Te llaman de Mar del Plata, de Córdoba, no hay que atender. No hay que atender directamente. No hay que atender, y también está viendo mucho lo que conversábamos el otro día, Felo, por ejemplo, de que agarran una foto tuya y ponen que vos brindás servicio sexual y un montón de cosas más. Ajá. Tener mucho cuidado, pero cuando le llega a pasar eso a alguien, que es horrible, porque te hostigan terriblemente, ya lo charlamos el otro día, cuando pase eso, bloquear y no contestar, porque se van a querer contactar por todos los medios con nosotros y nos van a querer extorsionar. Por las buenas o por las malas vas a tener que pagar, te dicen. Sí. Entonces, no hacer nada, independientemente de la extorsión que uno sufra, lamentablemente es así, pero la gente se tiene que preparar psicológicamente, te diría, ¿no? Para que le pueda llegar a pasar este tipo de situaciones y saber qué hacer si nos pasa. ¿Dónde te encontramos para más datos, para asesorarnos? ¿Dónde te ubicamos, Sandra? Bueno, contame. Me pueden buscar en las redes sociales con los ojos puestos en la pantalla, Facebook, Instagram. Ahí está, es larguísimo, como siempre digo, pero es fácil. Con los ojos puestos en la pantalla en Facebook, en Instagram. Sandra Arellano es licenciada en Criminalística, preventora de ciberdelitos, además es asesora y capacitadora. Anda haciendo muchos trabajos de asesoramiento y capacitación, me gusta. Así es, Felo, y se vienen más cositas, así que bueno, acá como siempre digo, a disposición de la gente. Bien. Y ante todo informarse, porque la mejor manera de combatir cualquier tipo de ciberdelito es estar informados. Gracias, un placer tener el programa todos los jueves. Muchas gracias, Felo, en salud a la vida. Buena semana.